Con el voto de la presidencia, los que se abstengan. 5 votos a favor, 5 en contra. Para que continúe. Siguiente punto. ¿Ya? El acuerdo es que el proceso continúe. No ha sido aprobado su propuesta, congresista. O sea, lo que mandó la permanente. Va a continuar el proceso. Así es. Siguiente tema. Votación del pedido del congresista Marco Arana Segarra para que se prioricen las denuncias constitucionales número 296, 297, 299 y 300 formuladas contra el congresista Héctor Becerril Rodríguez, así como la denuncia constitucional número 301 presentado contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejo. Someto a votación el pedido del congresista Marco Arana Segarra. Los congresistas que estén a favor. Tiene el uso de la palabra el congresista Velázquez Quezquén. Ya estamos en votación, pero tiene el uso de la palabra, congresista. Presidente, en este caso, refiriéndose a los hechos que ha planteado el congresista Marco Arana, tengo entendido que la fiscal de la Nación ha abierto una investigación preliminar. Entonces, la fiscal de la Nación, en el caso del congresista Becerril, concreto, porque creo que esa es la razón de las denuncias que se han hecho, la fiscalía está citando testigos. Y si nosotros priorizamos en la agenda, tendríamos que en todo caso esperar para que no se piense que uno quiere impedir que se le investigue al colega parlamentario, lo que hay que hacer es que la fiscalía apresure su investigación y la alcance a la subcomisión. Porque, en primer lugar, presidente, yo considero que no es correcto que los colegas, como no les ponen su denuncia adelante, amenazan con denunciar. Esto es un procedimiento reglado, el procedimiento de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero repito, si es para el fiscal Chávarri por el caso del lacrado de las oficinas, ya hay una investigación que ha aperturado la actual fiscal de la Nación. Y si es la otra también ya han apresurado. En todo caso, yo le pediría, presidente, que la subcomisión lo oficie a la fiscal de la Nación para que inmediatamente remita lo que ha investigado, para que la comisión pueda tener elementos y pueda llevar adelante esta investigación. Que dígase, de paso, voy a votar a favor que se investigue porque hay hechos que se tienen que investigar. Congresista Arana. Gracias, presidente. Presidente, lo que usted está sometiendo a votación es lo que corresponde a informe, además de la Oficialía Mayor. La decisión de agendar temas con prioridad no corresponde a la Junta de Portavoces, es decisión de la subcomisión. En ese sentido, saludo que, aunque tarde, se esté colocando el tema como debe, a decisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Lo primero, presidente. Lo segundo es que pedir que se priorice, en esto discrepo con el congresista Velázquez Quezquén, es que no está sujeto a una amenaza, está sujeta a la importancia, a la centralidad, a la gravedad del tema que es materia de denuncia de acusación constitucional, presidente. Y en ese sentido hay precedentes en esta subcomisión, como en otras comisiones, incluida la de ética, por ejemplo, o la de levantamiento de inmunidad parlamentaria, que no es capricho del congresista que presenta una denuncia o una acusación, o tampoco es una actitud amenazante a la comisión a la que corresponde para pedir que se priorice de ninguna manera, presidente. Yo creo que en eso las cosas de manera recta y transparente, ¿no? Y en tercer lugar, presidente, la investigación a que puede haber lugar en la subcomisión de acusaciones constitucionales por graves hechos, en un caso del señor Pedro Chávarri, por el presunto delito de deslacramiento de oficinas que estaban bajo investigación fiscal, y en el caso del congresista Héctor Becerril, porque hay nuevos hechos sumamente graves en presunta participación de corrupción, es que he pedido que se priorice. Ahora, presidente, me extraña, siendo el congresista Velázquez Quezquén uno de los más experimentados, además es abogado, enseña la materia de derecho constitucional,
nosotros no podemos pedirle a la Fiscalía que se apure, ¿no? Podremos, digamos, exhortarla a que tenga celeridad, como debería tener en muchísimos casos de violación de menores, de crímenes que quedan incluso muchos años esperando una investigación y una formalización de denuncia para que inicie un juicio. Pero nosotros no tenemos la potestad de decirle, oiga, apúrese porque nosotros estamos en espera. Tampoco tenemos la potestad de decirle, ¿sabe qué? Cuando usted termine su investigación, nosotros veremos si nos abocamos a la investigación. Porque son investigaciones en fueros distintos. Para comenzar, en poderes del Estado diversos y segundo, con una significación distinta. Acá no investigamos, como corresponde a la jurisdicción en el Ministerio Público, de manera fiscal. No estamos señalando aquí la procedencia o no y la comisión con pruebas al estilo de lo que puede ocurrir en la Fiscalía o en una corte sobre la comisión de delitos. Aquí lo que estamos es pronunciándonos en función de nuestro reglamento de ética o de la competencia jurídico-política que es la que tenemos, presidente. Me pide una interrupción, presidente, a través suyo. Tiene la interrupción, congresista Velázquez GG. Yo creo que el congresista Marco Arana de buena fe no está planteando las cosas. Acá no vemos cosas de ética. Acá vemos o infracción a la Constitución o vemos la comisión de delito de función. 2 o 3 bancadas han denunciado por delito, porque el hecho, salvo que esté equivocado, presidente, el hecho que se le imputa a un congresista es haber recibido una supuesta dádiva de una persona que está declarando una empresaria, ¿no? Ese es un delito de función. Eso es lo que vemos nosotros. Y esta calificación, claro que tenemos que investigarla. Por eso hay toda una etapa de investigación donde viene el denunciante, el denunciado, las pruebas. Acá no nos vamos a pronunciar políticamente, porque no se le está imputando infracción a la Constitución, inclusive, se está imputando un delito. Sobre esos hechos, la fiscal ha tomado conocimiento, y en virtud de que ha tomado conocimiento, yo le pediría, presidente, que a los miembros de la subcomisión les alcance la ley 27399, que data de la gestión del presidente Paniagua. Esa ley 27399 es la que la fiscal de la Nación ha invocado para hacer investigaciones preliminares sobre el caso tanto del fiscal Chávarri como el caso del señor Becerril. Está realizando esa investigación. Nosotros acá no nos vamos a pronunciar por temas políticos ni de ética, aquí nos vamos a pronunciar sobre esos hechos. Entonces, si la Fiscalía ya ha adelantado esa investigación y es la más competente para hacerlo, o le pedimos que apresuren esa investigación, porque al final de cuentas el pronunciamiento nuestro no va a poder tener soporte porque no tenemos ya la prueba que sí tiene el Ministerio Público. Por eso yo planteaba, para que no se crea que yo quiero blindar a uno u otro, que se le pida al Ministerio Público de que se pronuncie lo antes posible para procesar esas investigaciones. Gracias. Continúe, congresista Arana. Para concluir, presidente. Bueno, nosotros no estamos ni para sustituir el fuero penal, no duplicamos funciones, estamos para hacer nuestro trabajo. Y en el marco de lo que prevé el reglamento, efectivamente se respetará el debido proceso, evidentemente se respetará el derecho a presunción de inocencia, a la legítima defensa, presidente, pero es un proceso diferente. Si todos los procesos que tendríamos que ver en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en lo que toca a delitos de función, de quienes están sometidos a nuestro fuero, tendrían que esperar las investigaciones que se hacen en el fuero fiscal, nunca haríamos nuestra labor, presidente. En ese sentido, creo que es pertinente que usted continúe con llevar a voto la petición hecha. Muchas gracias, presidente. Congresista Cheput. Muy amable, señor presidente. Tengo que señalar de que en esta oportunidad yo coincido con el congresista Marco Arana. Este fuero, en el cual vemos juicios y antejuicios, indiscutiblemente es un fuero político, señor presidente. Los temas que estamos viendo vinculados a nuestro colega Héctor Becerril y al fiscal Chávarri no son temas que desconocemos. Y yo invoco, señor presidente, a la subcomisión a que no entremos en un desgaste innecesario. Ya en otras oportunidades hemos hablado acá que temas como lo que estamos viendo, el de la acumulación, ha llevado a un proceso
de desmerecimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde el momento que se pretendió darle un carácter cronológico al ingreso de las diversas acusaciones. En esta oportunidad, el tema del congresista Becerril y el tema del congresista Chávarri bien podrían ser acumulados y darle una prioridad, del fiscal Chávarri, perdón, bien podrían darle a esta subcomisión un carácter de entender lo fundamental que es la priorización. Y lo digo, ¿no? Yo en otras oportunidades he mantenido una posición absolutamente contraria a Marco Arana o a mi querido amigo Horacio Pacori. Pero en esta oportunidad creo yo por un tema estrictamente político, porque sí es un foro político, y ahí discrepo con Javier, el juicio, el antejuicio, si es infracción a la Constitución o delito de función, son elementos que en el fondo tienen que ver con un contexto político, yo creo, y por otro lado los tiempos fiscales no son iguales a los tiempos de esta comisión, por lo tanto el trabajo tiene que ser complementario, de lo contrario no existiría esa figura del antejuicio o del juicio político. Creo yo que debería, señor presidente, llevarlo al voto, y creo yo que sí deberíamos apoyar esta posición por un tema eminente de lectura política y de entender, porque eso le corresponde a los políticos, entender lo que está exigiendo la ciudadanía. Gracias, presidente. Congresista Mantilla. Gracias, presidente. Presidente, yo podría estar de acuerdo con la postura del congresista Arana y del congresista Chefur si es que la Constitución, en el artículo 100, última parte, no diría que los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. ¿Y esto por qué, presidente? Nosotros sabemos muy bien que, supongamos, ¿no?, aquí en el Parlamento prospere cualquier acusación, vaya a pleno y se la aprueba, esto va a pasar al Ministerio Público y el fiscal, de hecho, va a tener que formalizar la investigación ante el juez penal permanente correspondiente. O sea, no va a haber otra opción, va a tener que de frente formalizar. Cuando ya existe en este momento una investigación preliminar en el Ministerio Público, ¿no?, y que nosotros de repente con un tiempo más corto concluimos que sí hay infracción penal, y de repente el Ministerio Público en su investigación que está avanzando va a concluir o puede concluir que debe terminar en el archivo, nosotros con esta acusación lo estaríamos obligando a que formalice algo que ellos ya se están formando criterio, ¿ya? Entonces, ahora, ¿quién no sabe que acá, en muchos casos, acá en el Parlamento, no se respeta la presunción de inocencia, o la respetamos? No la respetamos, al contrario, lo usamos como un escenario mediático para hacer que el Ministerio Público o el Poder Judicial procedan con un determinado acto. Entonces, acá, valgan verdades, no existen las garantías suficientes como para poder incriminar a una persona, ¿ya? Entonces, yo particularmente voy a votar porque no prospere este pedido, en el sentido de que debemos respetar mínimamente la conclusión de la investigación preliminar del fiscal, porque esa investigación puede durar hasta 12 meses o 18 meses, y nosotros de repente en un mes concluimos esto y ya lo damos por acusado. Estaríamos violentando el principio de presunción de inocencia. O sea, ya no le damos opción al fiscal de repente investigar actos que pueden favorecer la inocencia de los imputados. Eso tenemos que ver. Entonces, creo que este es un tema muy polémico, pero creo que acá de ninguna manera podemos tampoco sobrepasarnos a las competencias técnicas del Ministerio Público, si ya existe la investigación preliminar de por medio. Muchas gracias. Congresista Pacori. Damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaunde y al congresista Pedro Lechea. Disculpen la tardanza. Congresista Pacori. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, para recalcar de que la priorización de las denuncias constitucionales en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha estado sujeto a un acuerdo que hemos tenido y donde se ha priorizado, por respaldo de bancadas, de que se haga en un orden correlativo. Orden que en distintos momentos lo hemos cuestionado y que la coyuntura ha hecho de que en distintos momentos se hagan los pedidos correspondientes y estos pedidos correspondientes puedan estar sujetos a cambio de decisiones. Lo ocurrido en el mes de diciembre y los primeros días del mes de enero del presente año, en un tema de coyuntura nacional, ha hecho de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revierta o haga una excepción en este acuerdo de la priorización de orden correlativo. Y es por eso que hemos acordado de que todas las denuncias constitucionales que tengan que ver con el Ministerio Público sean priorizados en su agenda y de esta manera podemos avanzar con estas denuncias constitucionales. Esa ruta hemos ido siguiendo, señor presidente. Ahora el congresista Marco Arana está solicitando de que se haga una excepción
a este acuerdo para que estas denuncias constitucionales que están en la subcomisión tengan un tratamiento prioritario, señor presidente, podría ser sujeto a votación, pero lo que tiene que quedar totalmente claro, señor presidente, es que estos temas que son de interés político, que están dentro de la coyuntura, tengan que ser tratados con prioridad, deberían de darse, señor presidente. Entonces, lo que deberíamos debatir es qué temas son los que se ponen sujeto a ver si respetamos de nuevo este acuerdo de la priorización del orden correlativo o vamos viendo al tema de la coyuntura, señor presidente. En ese sentido, queda claro, creo, señor presidente, es que tenemos que priorizar y llevar a la decisión el pedido del congresista Marco Arana. Si la interrupción, lo conocemos. Congresista Pacori, solamente para precisar, se dijo que en el caso del Ministerio Público le íbamos a dar prioridad. O sea, no, pero pues puede continuar. O sea, en ese sentido, del momento que el señor Chávarri está inmerso en el tema del Ministerio Público. Sí, señor presidente, lo está diciendo claramente el congresista Juan Chaput. Respecto a estas dos denuncias constitucionales, la denuncia constitucional del fiscal Pedro Chávarri, si está dentro del Ministerio Público, debería de dársele prioridad, porque se le va a evitar de que esta pueda ser acumulada a las demás denuncias constitucionales, o si no vamos a hacer un corte de un trabajo doble que se puede hacer la subcomisión. Entonces, en ese sentido, al menos esa denuncia constitucional debería de tener la prioridad, señor presidente. Muy bien, congresista César Vázquez tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Para no prolongar la discusión, solamente una pregunta, ¿no? Porque ante la posición de los colegas que argumentan que en defensa de la presunción de inocencia habría que esperar por lo menos la investigación preliminar del Ministerio Público y no poder apresurarnos, que tiene sentido la preocupación. Yo quiero que me aclare una duda. En el caso, por ejemplo, de los Avengers de Kenji, ¿se esperó eso o se produjo durante? Ya, a ver, esa explicación, por favor, para escuchar y terminar mi posición. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que es válido, y no voy a cuestionar seguramente ningún pedido de los colegas congresistas, pero hay que ser consecuente y no tener una posición sesgada. O sea, porque a mí se me ocurre que yo debo de investigar de tal o cual, voy a estar ahí mañana, tarde y noche, fastidie la comisión a ver si tiene que hacerse así como yo quiero. Y luego ni siquiera asisto a 10 sesiones, perdón. Presidente, quizás a modo de aclaración de lo que ha formulado válidamente el congresista Vázquez, recordar a los voceros que en esa oportunidad, y aquí está el expresidente del Congreso, el señor Luis Galarreta, fue un acuerdo de la presidencia y los voceros en pedir a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que puedan priorizar. Lamentablemente, el actual presidente no le ha importado esos temas. Son buenos para mandar por Twitter, seguramente, pero ¿y por qué no ha convocado a junta de portavoces y ha pedido que se priorice, como en esa oportunidad el expresidente del Congreso, Luis Galarreta, lo hizo conjuntamente con los voceros? No dejarán mentir, eso fue un acuerdo de voceros que nos pidieron a la subcomisión de acusaciones constitucionales darle prioridad a esos temas, porque más aún las denuncias constitucionales vinieron de ese acuerdo. Entonces, vinieron de ese acuerdo para que se puedan priorizar. Ahora bien, en el tema, señor presidente, por ejemplo, al parecer, y entiendo que algunos colegas congresistas quieren, porque si denuncia, todas las denuncias tienen que estar. Por su intermedio, señor presidente, pediría a la Secretaría que nos pueda decir cuántas denuncias constitucionales contra el señor Chávarri ya están en proceso de indagación. Porque nosotros hace semanas anteriores hemos aprobado. Son 5 denuncias constitucionales contra el señor Pedro Chávarri, ya están siendo procesadas. No tenemos la culpa, señor presidente, que no están asistiendo a la subcomisión y seguramente desconocen que ya esta subcomisión de acusaciones constitucionales ha dado ese trámite correspondiente. Entonces, señor presidente, en aras de una transparencia, y voy a tomar ese ánimo que dicen que queremos celeridad, yo le pediría que también en ese mismo paquete
se pueda incluir la denuncia constitucional contra el actual fiscal de la Nación, que también está una denuncia constitucional. Entonces, a igual razón, igual derecho. Entonces, hagamos un paquete y yo le plantearía, señor presidente, que para la siguiente semana podríamos tomar un acuerdo, ¿no? Priorizar en un paquete cuáles son las denuncias y nosotros podríamos acordar. Yo creo que ahí no hay ningún problema, pero el problema radica cuando se puede solamente tener un objetivo hacia una persona o determinadas personas y no realmente de todas las denuncias que existen. Por ejemplo, contra el exministro Yufra. Entonces habría que poner, yo la vez pasada también pedí, entonces tendríamos que poner en un paquete y podemos priorizar todos en una sesión que tendrán a bien de considerarlo, podríamos determinar las acusaciones constitucionales que se consideran urgentes, no de uno, sino de todos. Congresista, termino y yo le voy a dar, por favor. Entonces, por eso sería importante que nos puedan alcanzar a los miembros, ¿no?, de esta subcomisión para saber qué denuncias son las existentes y con ello poder priorizar, y con eso creo, presidente, podríamos decir que sí realmente se quiere de manera urgente ver todos los temas. De lo contrario sigue pues ese problema, presidente. Yo me pido una interrupción del congresista Arana con mucho gusto. Congresista Arana, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Bueno, no es que uno haya estado ausente en algunas sesiones porque se le pegue la gana, son temas de salud, ¿no? Me parece, en todo caso, presidente, sin ánimos de entrar en una polémica, pero me parece mezquino que por temas de salud acreditadas ante su presidencia se señale que uno no ha venido y no está enterado. Para comenzar, cuando no vengo además me entero de lo que ocurre en las sesiones. Pero no voy a entrar por ese lado, presidente. Yo creo que lo más importante es lo siguiente. Hay un acuerdo, como señaló el congresista Cheput, de que se prioricen las acusaciones constitucionales relacionadas con el Ministerio Público. En ese sentido, si la congresista Beteta señala de que debería priorizarse la acusación por la que han votado se siga en trámite de Pablo Sánchez, entonces ya ni lo lleve al voto, simplemente aceptemos que las acusaciones constitucionales relacionadas con el fiscal, el Ministerio Público, tienen prioridad. Y por tanto hoy día se puede perfectamente, presidente, agendar la acusación constitucional pendiente contra el señor Pedro Chávarri. El número de acusaciones no tiene que ver con la inquina que haya contra él, tiene que ver con el número de situaciones delictivas en las que habría incurrido y con el número de veces que se han ido archivando las acusaciones que se le ha presentado, presidente. Entonces no confundamos. Entonces, en principio, presidente, si lo tiene bien usted, dado que se tomó el acuerdo de que se priorice, como ha recordado el congresista Cheput, las acusaciones relacionadas con el desempeño de la Fiscalía, y dado que la congresista Beteta, entiendo, no tendría inconveniente, como lo acaba de decir, de que agenden también la acusación contra el señor Pablo Sánchez, en realidad no habría que tomar ya decisión sobre eso, sino simplemente cumplir con el acuerdo que ya teníamos antes. Y sí, insistir, presidente, en todo caso, en la prioridad que reviste los nuevos datos, la nueva información de la acusación constitucional contra el congresista Héctor Becerril. Si hay otras contra ministros y el acuerdo que queremos tomar la próxima semana, o si lo desean hoy día mismo que tenemos quórum, presidente, de que acusaciones constitucionales contra ministros de Estado que estén pendientes deban ser priorizadas, tomemos la decisión, presidente. Esta interrupción, gracias, presidente, gracias, congresista Beteta. Está en uso la palabra, congresista Cheput. Solamente para aclarar, congresista, el acuerdo que se tomó en su oportunidad fueron solo para el Ministerio Público hasta la fecha de ingreso. O sea, no es que esto esté abierto y que tengamos que priorizar todo lo que venga al Ministerio Público, tengamos cuidado con eso. ¿Le da la interrupción al congresista Juan Cheput? Juan Cheput y después a la interrupción. Congresista Gracias. Cheput. Telegráficamente, presidente. Es cierto que fue sobre el Ministerio Público hasta la fecha de ingreso, pero eso no quita de que nosotros podamos ampliar ese criterio a lo vigente dentro del sector Ministerio Público. Y lo demás, lo que son congresistas y ministros, fuera. Okay. Esa es mi posición. Está bien. Congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Yo creo que no debemos caer
al entusiasmo, o cómo decirle, creo que nos estamos actuando emotivamente en estos casos. Yo quisiera preguntar, a ver, ¿cuántos casos, cuántas acusaciones aprobadas por el Congreso de la República han terminado con sentencia condenatoria en el Poder Judicial? ¿Cuántos casos? Que yo sepa, casi la totalidad de acusaciones constitucionales aprobadas en el Pleno van al Ministerio Público, lo pasa al Poder Judicial y termina en el archivo. ¿Por qué, presidente? Porque lamentablemente en el Congreso, yo no quiero desmerecer las capacidades de todos los componentes de la Comisión y de los parlamentarios, pero más se actúa políticamente que técnicamente. Y cuando hablamos de un proceso penal tenemos que ser más técnicos. Entonces, acá estamos más expuestos a cometer errores, a cometer excesos, a no respetar los principios de presunción de inocencia y sobre todo, ¿no?, que en el artículo 100, como le dije, las denuncias que pasen al Ministerio Público no pueden ser alteradas en absoluto, van a ir tal conforme están. Entonces, yo me voy a presentar un proyecto de ley inclusive hacia adelante para que se corrija el reglamento, porque no me parece tan razonable que nosotros, existiendo ya denuncias aperturadas en el Ministerio Público, que ya están en trámite, que de repente ya están avanzadas y de repente hasta están por terminar, nosotros tengamos que hacer un trámite de acusación y de repente va a ser con sentido contrario a lo del fiscal. Entonces creo que no podemos pecar en eso, presidente. Entonces tenemos que ser un poco más analíticos y analizar la historia, pues. ¿Cuántas acusaciones constitucionales han terminado con sentencia condenatoria? Quizás aquí el congresista Víctor García Belaúnde, Velázquez Quesquén, de repente tienen más luces en estos temas, ¿no? Pero que por apurar una acusación, la mandamos al fiscal, la pasa, la formaliza la investigación y en el archivo, ¿qué ganamos con eso? No ganamos nada. Muchas gracias. Congresista Beteta, para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Ya he expresado la posición y los argumentos. Sin embargo, creo ya hay algunas otras propuestas que ha planteado el congresista Juan Cheput. Yo termino ahí mi interrupción. Gracias. Congresista Velázquez Quesquén. Presidente, voy a seguir tercamente defendiendo el reglamento del Congreso y no la voluntad a veces de la mayoría de los votos. Y yo voy a defender el reglamento. El reglamento, en el caso de los procedimientos de la subcomisión, habla de la acumulación. Y no engañemos a la opinión pública, no podemos actuar políticamente, de acuerdo como las barras quieren. Entonces, ¿para qué estamos acá? Somos legisladores, ¿para qué estamos acá? O sea, somos los primeros en no cumplir el reglamento. Entonces, esto no es la política del espectáculo, tiene que ser la política del respeto, por lo menos a nuestro reglamento. Miren lo que dice el reglamento. El argumento que se está dando ahorita es que se puede hacer una excepción. Primero, la acumulación la autoriza el Pleno de la Comisión Permanente, y hay 4 denuncias contra el fiscal Chávarri que están acumuladas. Y los que quieren que esto se vea rápido, lo que están haciendo es queriendo hacer el juego de parar todo esto hasta que vayamos a la permanente a pedir que esta sea acumulada. Con ese argumento, todas las semanas se presentan denuncias y nunca se va a ver ese caso, presidente. Lo que ha autorizado la Comisión Permanente es plazo para 4 denuncias acumuladas, que ya tienen plazo. Si nosotros queremos acumular la que se pretende ahorita priorizar, tenemos que parar esa investigación para pedirle a la Comisión Permanente que nos autorice la acumulación, aunque algunos abogados, a los que no son abogados porque son legos, de repente hay que perdonarlo, pero algunos abogados dicen, no importa el reglamento, pero el reglamento habla de acumulación, pues es una figura procesal. Por eso yo no estoy de acuerdo, presidente, por eso voy a votar de repente solitariamente, solo me protejo. Pero ¿sabe qué? Hay que respetar el reglamento, hay que respetar el reglamento. Este no es una comisión investigadora, este no es la comisión de ética. El reglamento nos estableció un procedimiento. Y tomar una decisión ahorita es antirreglamentaria, presidente, es antirreglamentaria. Por eso decía que acá no se tiene que ver quién es mi amigo, quién no es mi amigo, sino respetar el reglamento. Leamos el reglamento, o no tenemos asesoras. Congresista Galarreta, tiene uso la palabra. Gracias, presidente. Atrás quedaron los tiempos de la subcomisión de acusaciones, donde estaba Víctor Andrés, Javier y otros parlamentarios, ¿no? Donde la presión, pues, de a un sector de la prensa no te hacía correr a cambiar o violentar el reglamento, desgraciadamente, ¿no? Sino marcaba una posición, porque los señores congresistas de la República, que son parte de una subcomisión, tienen que entender
que hay un reglamento y hay que respetar determinadas formas. A mí, la verdad, yo lamento que tal vez después de esta discusión o este debate, en la subcomisión, en lugar de decir que seguimos avanzando, porque usted está, creo que históricamente sesionando, creo que es la comisión que más ha sesionado de lo que yo recuerde, ¿no? Sin embargo lo cuestionan porque obviamente sabemos por dónde viene el cuestionamiento, pero va a salir, en el supuesto que no se apruebe el pedido de un parlamentario, va a salir de nuevo el famoso blindaje, ¿no? Y seguimos desviando sobre el viaje del señor Vizcarra a España, ¿no? De manera inaceptable, en momentos inaceptables, porque ya la noticia giró, y no le ponemos atención a la denuncia de Víctor Andrés García Belaúnde sobre el LAP, ¿no? Y lo que van a hacer el nuevo mall que quieren hacer, y así estamos nosotros desviando pues situaciones, ¿no? Rarísimas. Yo lamento que no hay una denuncia constitucional del procurador antiterrorismo. Hay una congresista que la Comisión de Ética creo que está planteando 60 días por haber traído una terrorista a trabajar, y entonces cuando venga la denuncia constitucional, el sector que sabe que hay que luchar contra los terroristas, al igual que contra los corruptos, va a pedir que se ponga adelante la denuncia contra la congresista Foronda, ¿no? O sea, así no podemos trabajar. Ese no es la forma de trabajar. Qué pena que no han presentado tampoco una denuncia contra la exministra que ha ido con carro de la PCM, ¿no es cierto? Todavía a querer adueñarse del decanato de enfermeros, ¿no? Entonces, presidente, yo sí creo en la visión y la buena intención del congresista Cheput cuando dice algo que es verdad. Aquí se acordó de alguna manera priorizar justamente para que no se diga esto, ¿no? Porque, como repito, hay un sector que solamente le pone la puntería a quienes sí tienen que rendir cuentas a la justicia, pero a un solo sector, no al otro. Y entonces, presionados, todo el mundo va y corre y dice, sí, acá hay una situación complicada, vamos a priorizar el tema del Ministerio Público. No sé si ya dentro de los temas que se están viendo del fiscal Chávarri ya está obstrucción de la justicia, no sé, creo que es uno de los temas. Yo creo que ese punto, a pesar de como usted lo ha aclarado, que solamente el acuerdo de la comisión fue para todos los temas de fiscalía y hasta determinado momento, digamos, puede ser un punto atendible en la propuesta que está haciendo el congresista Cheput, de que ya ha habido una posición de la subcomisión. Sin embargo, igual eso deja mucho que pensar porque, y creo que es un tema bien evidente, el tema del allanamiento. Creo que está bastante claro esa situación que complica al fiscal de la Nación. O sea, aquí nadie va a blindar, ni nadie lo van a llevar de las narices por titulares, ni por portadas. O sea, acá se tiene que, por lo menos, yo personalmente votaré conforme a mi conciencia y lo que dice el reglamento. Pero ese caso, no sé si lo atendemos, que me parece atendible la propuesta del congresista Cheput, igual podemos también generar un antecedente. ¿A qué me refiero? Hay 4 o 5 denuncias. ¿Quién las ha presentado? El señor Gino Costa. El señor Gino Costa no denuncia al exministro como la nuez. No, se denuncia al fiscal Chávarri, bien denunciado, pero no denuncia al otro. Entonces, si vamos a estar en esa línea, mañana viene otros de los que solamente le gusta denunciar un determinado y vuelve a poner otra denuncia, y como hemos quedado que todo eso lo vamos a priorizar, seguimos retrasando los temas. Entonces, mi preocupación, más allá de la propuesta que sí tiene lógica, de que se había conversado, de que los temas de la Fiscalía se puedan priorizar, esta subcomisión lo ha priorizado. Entonces, ¿podemos priorizar un tema más? Sí, pero lo que dice el congresista Velázquez también es correcto, ¿no? Pero en ese plan, mañana, porque tenemos a 2 denunciantes permanentes, ¿no? Gino Costa y Amado Enco, ¿no? Amado Enco no le interesa denunciar nada más que sea lo del Congreso o lo de los supuestamente enemigos del sector del señor Amado Enco, político me refiero. Él no denuncia a nadie que ha trabajado con él, con la señora Villarán. Él denuncia solamente temas del Parlamento, ¿no? A los congresistas, etcétera, ¿no? No denuncia a los que cuestionan otras o tienen otro cuestionamiento. Entonces, la preocupación es, a pesar que a mí me parece entendible lo que plantea el congresista Cheput, quien objetiva y sin cálculo político dice, oye, acá hay una situación complicada, se puede ver. ¿Qué pasa si mañana, pues, porque miren quiénes presentan la denuncia, y a cada rato, y sobre varios temas, ¿no? Uno presenta por acá, el otro presenta, pero todos presentan lo mismo. O sea, va a ser una de nunca acabar. Eso es lo único que a mí me preocupa, presidente. En el otro caso planteado, ya sea de cuando es un tema no de un funcionario que hay que levantarle el fuero, sino casos, por ejemplo, de delito, lo que hizo Conchita Mantilla también es verdad. ¿Qué pasa si la subcomisión, con qué, digamos, análisis de penal, de derecho penal, va a terminar un caso de supuesto delito,
sentenciando sobre un delito o incluso suspendiendo, inhabilitando, si no tenemos ni siquiera nada avanzado que puede tener una decisión contradictoria en el fuero jurisdiccional. Entonces también hay que tener bastante cuidado. Hay temas que se ven en la Comisión de Ética y que ya siendo delito lo que hay que hacer es levantar el fuero para que esa persona, en el caso de un parlamentario, vaya al proceso. Pero la subcomisión también tiene que tener cuidado en no adelantar un tema de ya sentenciar una situación en la que todavía está, digamos, en un proceso de investigación. Entonces, ¿por qué digo esto, presidente? Porque considero que si nosotros vamos a tomar este criterio que tiene razonabilidad para seguir priorizando los temas de la Fiscalía, ¿cuál va a ser el tope? O sea, ¿qué le dice al congresista Chepú que su buena intención, y además razonable, no solo buena, sino además tiene lógica la propuesta, como dice el congresista Velázquez, entonces nos vamos a violentar el reglamento a cada rato porque después presentan otra, después presentan otra, después presentan otra, y claro, para seguir distrayéndonos de los temas de fondo, vienen los congresistas y plantean los temas y dicen, hay que adelantar tal cosa, ¿no? Pero no hay otras denuncias, ¿no? Pues, vuelvo a repetir, acá han traído una terrorista a trabajar y el procurador antiterrorista no ha presentado una denuncia constitucional. O sea, claro, estamos en los mismos temas, ¿no? El de Chávarri, el de fulano, que hay que investigar y se tiene obviamente que pronunciar la subcomisión a quien le corresponda, ¿no? Me pido una interrupción al congresista Velázquez, si usted lo permite, antes que termine, presidente. Congresista